Bueno, pues antes que nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar acá. Como bien dice la doctora Weisberg, vamos a hablar de dramaturgias colectivas y es interesante escuchar a cada una de nuestras invitadas para ver cómo se desafía la autoría individual en que se convierte. Vamos a tener más o menos una presentación de 15 minutos cada uno de los ponentes y después dejaremos espacio para las preguntas. ¿Sí? Por lo pronto las voy a presentar, aunque varias y varios de ustedes ya conocen a las personalidades que están aquí. A mi derecha tengo a Cecilia Sotres, es activista, es egresada del CUT, ella se ha dedicado al teatro cabaret desde hace más de 25 años, seguramente la reconocen por Las Reinas Chulas, una de las Reinas Chulas. Es docente e investigadora de cabaret y es una de las personalidades más reconocidas en México por ser investigadora del cabaret. Bueno, ha actuado, ha producido y ha dirigido más de 70 obras de teatro cabaret y tiene un libro que se publicó en el 2006, que por ahí, en el 2016, que por ahí quizá ya lo hayan consultado, que es el libro que se llama Introducción al Cabaret con Albur. Y si no lo han visto, se les recomiendo ampliamente. Gracias por estar aquí. A mi izquierda tengo al maestro Ricardo Rodríguez, bienvenido. Es actor, director y docente, egresado del Centro Universitario de Teatro, del CUT. Es fundador del grupo Los Bocanegra, que seguramente habrán escuchado, espero, del grupo. Actualmente es maestro de Casa Azul y ha dirigido obras como DHL, Hikari y El niño que se comió la servilleta de Susana. Ya entraremos en materia para hablar de cada uno de ellos. Después tenemos a mi queridísima Talia Yael, egresada de este colegio. Es psicóloga, dramaturga, actriz, becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven, Gerardo Maceo del Castillo, por su obra Pollito. Es residente en Barcelona, ¿no? En el Can Serrat. Okay. Bueno, pues debo decir que a mí me da una emoción grandísima cuando un egresado del colegio, y más que tuve la fortuna de compartir el aula con ella, regresa aquí. Entonces, gracias y muchas felicidades y yo feliz. Y no menos importante, y también egresado del colegio, Simón Franco. Bueno, Simón realizó una residencia de investigación en torno a procesos de creación colectiva en la Universidad de Buenos Aires. Yo tuve también la fortuna de ser jurado con la obra que hicieron, su primera obra, que la verdad fue un trabajo bien interesante, con su compañía que se llama, bueno, a partir de ahí se hicieron compañía, ¿no? La compañía Sauria. Si tuvieron la oportunidad, acá está una de las saurias ladrando como corresponde. Se ha desarrollado como director escénico, dramaturgista, investigador y videasta, y actualmente es dramaturgista de la CNT. Como investigador también tiene una amplia trayectoria y esperemos que siga creciendo. Y muchas gracias a todas, a todos por estar aquí. Entonces, ahora, ¿quieren
¿Quieren que empecemos? Cada uno va exponiendo, vamos haciendo preguntas y avanzamos y luego ya llegamos a las preguntas que nos echamos. Empezamos en el orden en que nos presentan. Muy buenas tardes, una enorme alegría estar aquí enfrente de la chanza. Me da mucho gusto, una orgía de placer. Bueno, voy a empezar con algunas palabras clave que escribí para hablar de la dramaturgia en colectivo, la cual pues he experimentado los últimos cerca de 30 años de mi vida. Entonces, generosidad, empatía, proceso, comunidad, trabajo en equipo, colaboración, paciencia, diversión, diálogo, encuentro, desencuentro, diversidad, voces, reconocimiento, flexibilidad, desapego, entre muchas más. Bueno, como todos ustedes saben, todos y todas, el teatro es trabajo en colectivo, forzosamente, aunque haga uno un monólogo, hay 10, 15 personas atrás, a veces o más. Entonces, ¿por qué no hacer el trabajo de dramaturgia también en colectivo? La dramaturgia en colectivo, en primer lugar, yo diría que es un ejercicio de las primeras dos palabras que dije, generosidad y empatía. Requiere mucha escucha, requiere mucha paciencia y, como dicen, pues varias cabezas piensan más que una, ¿no? En nuestro caso, que es el cabaret, en mi caso personal, que es el cabaret, pues es ustedes saben, este género político teatral, aunque bueno, todo el teatro es político, pero ese es otro tema. Este género directamente político, de crítica política y social a través del humor, de la música y del cuerpo. Entonces lo hacemos en colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos en colectivo? Pues principalmente porque lo que dice el actor o la actriz en el escenario, desde mi humilde punto de vista, que es muy humilde, tiene que importarle al intérprete, a la intérprete, lo que está diciendo en escena. O sea, le tiene que ser vital el tema que se está tratando en escena. Yo he visto algunas obras de teatro cabaret en las cuales no hay, los actores y actrices no escriben, y veo como una distancia, porque el tema realmente no les llega al intestino, al corazón, a las tripas, pues, ¿no? Que es donde te tiene que llegar este dolor por lo que estás diciendo, que no te gusta, que quieres criticar, que estás enojada, estás indignada por lo que está pasando, y entonces, bueno, pues ese es el tema que quieres tratar. Entonces, si la actriz y el actor escriben, pues generalmente el impacto con el público es muchísimo más fuerte, y porque es pues en carne, es un ejercicio corporal, el cuerpo habla, entonces el cuerpo, ontológicamente hablando del cuerpo, ¿no? Entonces, pues rebota mucho más en el espectador y pues por supuesto en el intérprete. Entonces esto, ¿no? Este involucramiento en el decir, estoy hablando de mi caso específicamente, de nuestro caso. Otra cosa que a nosotras nos obliga a escribir en colectivo es que hay que escribir rápido. Nosotras vivimos de la taquilla, no tenemos en general, rarísima vez hemos tenido algún subsidio, etcétera, etcétera. Entonces escribimos, o sea, si no, el público no va y compra un boleto, no comemos. Entonces, pues son espectáculos coyunturales que tienen que estar llenos, porque tenemos un espacio, sostenemos a más de 20 familias, y si no hay para pagar la renta, no hay para pagar la luz, no hay para pagar los sueldos, el IMSS, etcétera, 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 los impuestos, bueno, etcétera. Entonces, hay que escribir en chinga. Entonces, pues, si escribimos entre varios es más rápido, entre varias personas es más rápido, y bueno, pues, digo, ya somos todólogas como Kenneth Branagh, ¿no? Escribimos, actuamos, dirigimos, producimos. Claro, las producciones pues son modestas porque te estrenas 3, 4, 5 veces al año o más, entonces pues no puedes hacer producciones muy caras porque pues, no hay manera. Entonces, ¿en dónde está
lo principal en lo que estamos diciendo, en el texto que estamos diciendo. Y que eso es lo que nos es vital compartir con el público, esa reflexión que estamos haciendo, esa pregunta que nos hacemos a través del texto, nos es vital compartirla con el público y nos es vital encontrar ahí la empatía con el público. El dolor que siento yo por un tema es el mismo dolor que va a sentir el espectador por ese tema, o a eso pienso, o por lo menos pues tiene que ser ese espejo el público, ¿no? Nuestra mayor herramienta obviamente es el humor, es la risa, la carcajada, que es lo más maravilloso que hay en el ser humano y que pues es contagiosa, claro, hay que aprender a hacerlo, hay técnica para aprender a hacer reír, es muy complicado, además engañamos a la gente porque les decimos vente a reír, cuando en realidad pues nuestro objetivo no es que la gente ría, ese no es el objetivo principal, es una herramienta. Nuestro objetivo pues hacer una reflexión sobre el tema, preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo hacer de todas estas voces una? ¿Cómo crear un estilo? ¿Cómo crear eso? De todas las voces se tiene que hacer una en el texto, ¿no? Afortunadamente, pues hicimos compañía y eso es lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida, hacer una compañía. Yo supongo que somos de las más largas de este país, llevamos, como les dije, casi 30 años de compañía. Entonces, pues bueno, pues es nuestra relación más larga. Llevo 3 matrimonios y llevo una sola compañía. Entonces, es mi relación más larga, afortunadamente. Pues enriquecemos nuestra escritura juntando nuestras voces. Así es como enriquecemos esa escritura y como hemos dado un tono, ¿no? Un tono pues de humor generalmente bastante negro en muchas obras, etcétera, y pues metemos diversidad de contenidos porque a cada persona le interesan cosas distintas y de pronto pues a mí me interesa esto, a mí esto, meterlo, hacer de pronto licuadora, de pronto no, de pronto es muy difícil, de pronto es complicado. Sí nos hemos enfrentado a momentos en los cuales una persona quiere decir algo y otra quiere decir lo contrario. Sí nos hemos enfrentado poco, muy poco, pero sí hemos enfrentado a eso. Otra cosa maravillosa es el reconocimiento de las capacidades de las otras personas, ¿no? Yo sé que a lo mejor tú eres mejor para hacer los rolling gags, tú eres mejor para los punch, tú eres mejor para el contenido, tú has leído más y sabes más de todo, ¿no? Entonces, reconocer las capacidades de las otras personas y obviamente eso agarrarlo en positivo para la dramaturgia, ¿no? Y repito, en estos momentos de complicaciones, pues hay que ser muy flexible y muy desapegado. Que eso en general en el cabaret es así porque pues si no funciona la obra la gente no va y hay que cambiarla, entonces te apegas, aunque te costó mucho trabajo escribir el texto, va a la basura, hay que escribir otro. Ese no sirvió porque no va la gente, porque si la gente no va, no sirve el texto, por más que a ti te fascine, pues haz otro. La metodología de nuestra creación en colectivo de las obras pues ha sido muy distinta dependiendo del espectáculo, porque hay espectáculos de formato de concierto, de formato de sketches, de formato de una obra larga, como las que hicimos acá en coproducción con la UNAM, que era una historia mucho más teatral para el 68. Esas las pueden ver en el canal de la UNAM, están muy bien grabadas. Esa Chuchita sí la bolsearon, sí la llevaron al baile y sí le hicieron de chivo los tamales. Título corto, recordable. Es malísimo el título, pero de tan malo es bueno. También están Las Miserables, que estuvimos también aquí en la UNAM y están muy, muy bien grabadas. Esos 2 espectáculos, por ejemplo, son muy teatrales. Entonces, depende de la obra. Hay veces que hay una cabeza que dice, yo quiero hablar de esto, y esa es como la idea principal, es como el árbol, el tronco común de la obra, y ya después cada quien va metiendo como las ramas, y yo quiero tocar como este subtema, o también es mucho el cabaret pues de sueños, de intuiciones. Quiero bailar tap a huevo porque quiero experimentar esa técnica, entonces ahora bailamos tap y se chingan todas, vamos a tomar clases de tap y a bailar tap.
¿no? Porque yo quiero bailar tap, es mi sueño, entonces vamos a bailar tap, está increíble. Entonces, bueno, ahí pues no solo es la dramaturgia, sino varias cuestiones técnicas que hemos aprendido a lo largo de los años a eso, a los sueños que tenemos, cumplirlos en el escenario a través de los textos y de la técnica teatral. Entonces, bueno, al principio, yo creo que hace muchos años nos basábamos bastante como en improvisar y de ahí escribir. Esto ha ido cambiando con los años. Después ya dialogábamos juntas, nos sentábamos las cuatro a hacer el texto enfrente de la computadora. Ya había computadora, cosa bastante buena. Y entonces, bueno, pues nos sentábamos a dialogar los textos juntas. Eso era como común. Y después ya nos alcanzó la tecnología. Nos alcanzó la tecnología y llegó el Drive y esas cosas. Y entonces, una pues va envejeciendo y cada vez quiere salir menos de tu casa. Y entonces ya era así de, tú te escribes la escena 1, tú la 2, tú la 3, tú la 4, y luego vemos, ¿no? Y luego ya le pulimos y te cambias, yo escribí la 1 y te la paso a ti, y entonces la pulo, y tú escribiste la 2, me la pasas a mí, entonces la pulo, etcétera, ¿no? A ver, tú métele chistines, ¿no? Entonces, pues así, entonces, de unos años para acá, yo creo que ya desde un poco antes de la pandemia, escribimos mucho en Drive, o sea, muchas veces ya no nos vemos personalmente para escribir, sino escribimos a distancia. Y otro tema es ya la dramaturgia in situ, ¿no? Que sería la dramaturgia que se va haciendo ya en el escenario, ya con el público. Ese sería otro tema, pero bueno, pues nada más lo quería como poner a la mesa, porque en nuestro caso pues es vital, ¿no? Estos grandes espacios que hay en varias de nuestras obras, que es improvisación directa con el público, y cómo se hace esa dramaturgia en vivo, cómo se hace esa dramaturgia en complicidad con el público, que el público pues en este género es un personaje más de la obra, y entonces cómo se hace esa dramaturgia en vivo. Y pues ya para finalizar, no crean nada de lo que dije, soy un bufón, vengo de la carpa, de la revista mexicana, del clown, del circo, de las familias artísticas teatreras, soy de la ralea del teatro, soy de la clase baja del teatro, entonces de lo popular, entonces no crean nada de lo que dije, todo pónganlo en cuestionamiento. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Ricardo, escuchamos tu experiencia. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación también. Y bueno, diré cosas muy similares a lo que la maestra Cecilia ha dicho. Yo tampoco sé nada. Bueno, más bien, yo no sé nada. No sé por qué estoy aquí. Cuando salí de la escuela, la primera preocupación que teníamos era, bueno, pero ¿y quién nos va a contratar si nadie nos conoce? Entonces hicimos una compañía que se llamaba Tapioca Inn, hace muchos años, y lo que hicimos fue montar nuestras obras. Y yo me acuerdo que en ese entonces, y todavía lo digo, pago por actuar. Entonces lo que hacemos era reunirnos, destapar cervezas y platicar, ¿no? Pero ahí empezó una cosa que se fue organizando después, ya sin las cervezas, que tiene que ver con empezar por una pregunta que para mí se convirtió casi ya en una especie de metodología, que es ¿cómo estoy ahora? ¿No? Entonces, después escuché un día leyendo una crítica a una obra que hicimos que nos fue muy, muy mal. Bruno Berta escribió una crítica y dijo que estábamos de la verga, y sí, estábamos de la verga. Entonces, como que él decía así como una cosa que era muy bonita, que decía, es que una obra de arte es la respuesta a una y solo una pregunta, y esa pregunta es ¿qué es el mundo para mí? Entonces como que ahí se me abrió un poco la cabeza, y entonces a partir de esta idea de cómo estoy, empezábamos a hablar de cómo estábamos, y hacíamos como ejercicios. Hay uno que es muy bonito que se llama Las Páginas de la Mañana,
que es tener un cuaderno al lado, te despiertas y escribes 3 páginas completas, lo primero que te venga a la mente. Normalmente no hay mucha coherencia ahí, pero luego salen temas y eso es lo que está padre. Entonces, como que a partir de esa pregunta, justo la idea es sacar un tema. ¿De qué quiero hablar hoy día, ¿no? ¿Qué me interesa a mí artísticamente decir, ¿no? Y como por ahí me había tronado una novia de la que yo estaba muy enamorado, como que de las primeras obras que empecé a hacer así fue porque decía, bueno, quiero entender por qué me dejaron, ¿no? No, o sea, porque soy un estúpido, es muy fácil. La respuesta es muy fácil. Yo hice una obra de teatro, pero la respuesta es súper fácil. No, entonces, claro, como que empecé a pensar, bueno, pero a lo mejor es por esto y por esto. Entonces, como que lo que hice fue citar a una bola de personas que estaban igual que yo, sin empleo, y como que les decía, bueno, pero ¿cómo podemos hablar del fracaso amoroso a nuestra edad, ¿no? Entonces, pues claro, todo el mundo empezó a decir, no, yo nunca he fracasado en el amor, y ahí es donde te das cuenta de que todos estamos mintiendo y todos estamos, gracias, ahora tengo 2, muy bien, gracias. Hola, muy bien, el problema soy yo, entonces, nada, como que en ir hablando, lo que hacíamos era como buscar qué cosas se repetían en eso, ¿no? Y a partir de ahí ir desarrollando temas, y entonces pues todo era un poco como improvisado, como a ver, bueno, esto que estás hablando, podemos medio recrear el momento o no, y sobre todo, ¿cómo lo queremos decir? Como que otra pregunta era, bueno, pero ¿personaje o persona? O sea, ¿lo decimos desde la ficción o desde la no ficción? Y en ese momento de mi vida yo sentía que estaba como en un hoyo profundo y cavando. Es como que dije, no importa cómo lo haga, de todas formas estoy tan mal que no creo que lo haga bien un día. No, o sea, no creo ir más para abajo, pues. Entonces, un día solo me va a salir bien. Ese día no llega, todavía. Ya tengo 47. Pero mi punto es que a partir de ahí empezó como una colaboración y sobre todo es eso, tener amigos. Tener amigos que se van a dar de topes como tú y que igual el día que no llegue nadie cancelen la función porque no llegaron ni tus tías, pues todos pagan la renta del teatro y todo bien y en ese tiempo se daban volantes, ahora ya no. Pero eso, como que a partir de eso, lo que empezó a pasar es que empezamos solo a corregir la manera en la que organizábamos el material. Y ya después es tomar decisiones y editar y pasarlo y tomar decisiones sobre qué sí y qué no, y un poco lo mismo, en cada función se van haciendo correcciones, porque como es una dramaturgia colectiva, afortunadamente la policía del teatro no existe, entonces no va a llegar nadie a decir lo estás haciendo mal, y la persona que llegue a decir lo estás haciendo mal, pues no se preocupen, ellos no te pagan la renta, entonces pues sí, o sea, se tienen que meter en el problema y sobre todo eso yo lo hacía mucho cuando estaba más joven, ya ahora ya menos sé qué hago, pero el punto es que creo que sobre todo en la juventud es muy importante romper con todos los miedos, con todos los prejuicios, con la idea de si lo estoy haciendo bien o mal o no. Y en mi opinión, es solo mi opinión, los primeros 5 años saliendo de la escuela son muy importantes, porque ahí es donde todo el mundo se deprime y se malviaja y se malacopea y van a las fiestas y se deprimen y no saludan. Y entonces, cuando alguien dice, ¿a quién le hablo para mi obra? Y entonces piensan en la persona que estaba en una fiesta malviajada y malacopeando, pues no le van a hablar. Entonces, como que hay una cosa muy importante en la idea del cinismo, de que un día lo haré bien, mal ya lo estoy haciendo y eso está muy bien. Un día me va a salir. O sea, como que ser autodidacta es algo ya para siempre, pues. Solo hay que seguir estudiando, solo hay que seguirse preparando, solo hay que seguir tomando talleres, solo hay que seguir leyendo, pues. Pero en el Inter, lo único que pasa, en mi opinión, es que las inquietudes se refinan y la manera de construir la escena se refina. Entonces, a la fecha sigo pensando, no me importa si lo hago bien, me importa seguir haciéndolo, porque hay una cosa en la cartelera de esta ciudad, y es que quizá lo importante no es hacerlo bien, lo importante es seguir en cartelera, porque hay una cosa concreta, no te acuerdas de los que no están en la cartelera cuando le hablas a alguien para tu obra,
y sobre todo como tu obra es algo que te importa y que vas a poner tu dinero ahí y tus desvelos y le vas a pedir la televisión a tu tía y la tienes que cuidar y se la tienes que regresar, pues no le vas a hablar a los que se fritean y se foreverean, como que le vas a hablar a los que hacen los palitos derechitos, a los que llegan a tiempo, en la medida de lo posible llegan sobrios, en los que se meten a su luz, dicen su texto fuerte y claro cuando les toca, o sea, las bases. Ya de ahí lo que sigue es digestión, pues. Entonces, como que los ejercicios para sacar material son muchos. Yo pienso que sobre todo hay... y coincido con la idea de que tiene que ser un tema que importe, porque eso sí, en el cómo estoy, sí se nos tiene que ir un poco la vida, pues. En decidir de qué voy a hablar, sí tiene que ver con algo personal, propio, íntimo. Lo íntimo y lo privado no siempre son lo mismo. Y luego a veces cuando se habla de traer cosas de la vida real a la escena, pues la gente nunca sabe si eso es real o no. Si yo hablo de cómo mi papá bebía, pues a lo mejor ni tengo papá. O sea, como que lo importante no es qué tanto me voy a exponer con lo que quiero decir, sino qué tan importante es para mí hablar de esto. Porque muchas veces pasa que querer hablar de algo implica descubrir nuestra ignorancia en el tema. Y ahí es donde se abre el mundo de las posibilidades. Y yo creo mucho en la importancia de no saber. Entonces, es muy importante también equivocarse. No saber es muy, muy, muy importante. Construir una obra tiene que ver con lidiar contra la propia ignorancia y sobre eso construir un camino propio ya como artista, pues, ¿no? La idea de descubrirse a uno frente a la obra. Como que en eso consiste la idea de cómo estoy hoy frente a la obra, ¿no? Como esta idea vieja del oráculo, de que hay una información que pues no es como muy clara, pero yo la interpreto y en hacer eso pues ya respondí algo, pues hacer la función todas las noches es responder la pregunta en activo, ¿no? Gracias. Yael. Bueno, a mí me da mucho gusto estar aquí y ver este lugar tan lleno. Estoy un poco nerviosa porque siento que hace poco estaba yo de ese lado y como que no me siento así súper con... No sé si tengo algo bueno que decir, pero voy a decir lo que pienso. Yo estoy del lado de los que no tienen amigos. No, no es cierto. Entonces, yo estoy, digamos que pensaba un poco en esta idea de lo colectivo, ¿no? Y qué es hacer dramaturgia colectiva. La mayoría de las obras que tengo han sido porque me han invitado grupos a escribir para esos grupos, que es un camino distinto y no tan distinto al mismo tiempo, ¿no? De cuando tienes tu propio grupo, ¿no? Con inquietudes que más o menos comparten, con preguntas que los van formando, ¿no? Y que van creciendo en conjunto. Digamos que yo lo que trabajo tiene que ver con cómo yo fluyo con otros grupos, ¿no? O cómo yo me pongo en otros grupos para escribir para esos grupos a los que me invitan. Y pensaba mucho un poco en esta idea de la dramaturgia y en la idea de esta idea colectiva, ¿no? De desaparecerte como dramaturga, pero más que desaparecerte como dramaturga, pienso más en la idea de fundirte en el paisaje o en su paisaje, ¿no? En el paisaje con los que estás trabajando. Creo que eso me gusta más que la sensación de una desautoría. Yo pienso más en cómo hacer paisaje en conjunto con esos con los que estás trabajando. Y lo que yo he aprendido de escribir para grupos tiene mucho que ver con cosas que ya también se han mencionado, ¿no? Con la empatía, con cómo fluir, pero también cómo dar cabida a tus propias inquietudes, ¿no? Porque no es como escribirles una obra, ¿no? Tal cual de, bueno, les escribo esta obra y ya, ¿no? Sino cómo construyes vínculos con esas personas que de repente te invitan a escribirles algo y aprender a generar en conjunto y hacer de esas inquietudes también tus inquietudes, ¿no? Y para mí eso creo que ha sido muy vital en el proceso de escribir dramaturgia con las otras personas. Pensaba también
lo mismo que Ricardo, ¿no? No saber es súper clave, porque entonces puedes saber en conjunto, y eso es más rico. Yo nunca sé nada de los procesos a los que me invitan, ¿no? Siempre, yo en general me siento súper tonta para la dramaturgia, entonces como que siempre, no puedo decir, tengo una estrategia para escribir, ¿no? Pero sí tengo caminos que he reconocido que funcionan, o más que funcionan, que ponen preguntas para los grupos, ¿no? Y eso es a mí lo que más me gusta, saber que todos estamos en el mismo lugar de no saber, ¿no? Y de repente yo propongo algo y el otro da y yo tomo ese algo, y es muy rico cuando vas viendo la fusión de las cosas que voy generando con el grupo, ¿no? Cuando el grupo va descubriendo, estas son mis palabras, pero están acomodadas de otra forma, y esta es la historia, esta es mi historia, pero esto es ficción, y entonces mi historia no es que deje de importar, sino que se transforma en algo tan vital y tan valioso, ¿no? Porque pasó por un ojo distinto al que cuando uno cuenta su propia historia, ¿no? Que es muy bella tu propia historia, pero cuando esa historia se colectiviza, como que también algo adquiere una profundidad y una dimensión que no sabías que existía. Entonces yo pienso mucho como en el proceso y como dramaturga que escribe para otras colectividades, pienso mucho en cosas como preguntas, ¿no? No tengo una respuesta, porque las respuestas siempre están acomodadas dentro del proceso particular con el que estás trabajando, pero pensaba siempre en cómo organizar. Para mí esa es una pregunta como muy importante, ¿no? Cómo organizar el corazón de todas las personas, porque ellas te abren cosas, ¿no? Te abren sus inquietudes, sus preguntas, sus miedos, lo que necesitan, lo que no quieren hacer también, ¿no? Y entonces yo me pregunto siempre, bueno, para mí la responsabilidad siempre es en cómo organizar todos esos corazones para crear en conjunto algo, ¿no? Para que algo suene. Y también nunca me importa si es una buena dramaturgia, si está bien, si está mal, ¿no? Al final lo que me importa es que todas esas personas sientan cuando dicen esas palabras, que son sus palabras, ¿no? O que es su cuerpo el que hizo que esa obra fuera posible, que es su escritura el que hizo que esa obra fuera posible. Y a mí eso es lo que quizás se me hace más bello de trabajar como en estas colectividades, y también he tenido la fortuna de que me han invitado a escribir obras para grupos que están por salir, ¿no? de las carreras, y entonces eso a mí me da como sí, como que me hace una sensación como de responsabilidad, pero también como de juego, ¿no? De permitir en ese espacio, porque uno nunca sabe si te van a llamar afuera, ¿no? Si a alguien le vas a importar, a lo mejor a nadie le vas a importar, ¿no? Pero en ese momento sí, y eso es a mí lo que se me hace muy vital de la dramaturgia colectiva, ¿no? Y de trabajar en conjunto, que es tan importante, y que es tan importante tu palabra, y que es tan importante la imagen que haces con el cuerpo y que yo voy a transcribir, pero al final es tu imagen, ¿no? Y como que eso a mí se me hace muy bello, ese espacio de la importancia de la persona, ¿no? Y que cuando hagan la obra, eso, también sientan, no es como la obra de alguien, es mi obra, ¿no? Es esta palabra o esta historia de trasfondo es mi historia. Entonces pensaba mucho como en eso. Y también, ¿no? Para mí la clave de escribir en colectivo tiene que ver con las preguntas, ¿no? Con estar generando preguntas. No hay respuestas, porque yo nunca sé de antemano, voy a escribir esta obra para este grupo, ¿no? Voy investigando con el grupo, y es entrar en esa dinámica más de investigadores, ¿no? De todos ponernos en ese lugar de la investigación y preguntarnos, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hacer que todos queremos una escena? Bueno, entonces, ¿cómo logramos que todas esas escenas se sientan como toda una unidad, ¿no? Entonces, son preguntas, ¿no? No hay una respuesta. Para mí todo el tiempo tiene que ver con el diálogo y con escuchar también las voces, y también pensaba la importancia de la escucha, ¿no? Como que a veces, si estás en tu casa y o sea, yo me tardo mucho para escribir mis propias obras, como que nunca sé cómo hacerlo, pero cuando estoy en conjunto, ¿no? Siempre estoy
la escucha es vital, ¿no? El escuchar qué hace el otro, qué pregunta el otro, cómo lo dice, y cómo hacer que esa voz tenga un cuerpo de palabras, ¿no? O tenga un cuerpo en el lenguaje. Se me hace muy bello lo que dices, ¿no? De qué es el mundo para ti, porque creo que eso es como algo que caracteriza el impulso de crear en conjunto, ¿no? Como todos en conjunto necesitamos saber algo que no sabemos y por eso lo vamos a investigar, ¿no? Lo vamos a poner y lo vamos a intentar entender en conjunto. Entonces, sí, por eso digo que estoy del lado de los que no tienen amigos, porque no es que tenga una compañía con la que escriba como en conjunto, pero me invitan a procesos y en esos procesos intento también ser lo más flexible, ¿no? Para que sus voces se escuchen y también aprender como dramaturga, no es que te anules, sino cómo te confundes con esas voces, ¿no? Yo también quiero contar, cuando me cuentan, es que queremos hablar de la escuela, ¿no? Y las metodologías del terror. Y yo digo, ay, ok, bueno, parece que es su tema, pero también es mi tema, porque yo también fui a la escuela. ¿Cómo me meto en esa historia? ¿Qué cosas yo puedo aportar de mi propia experiencia, ¿no? Aunque estoy dirigiendo al grupo, ¿no? ¿Qué cosas cómo me filtro también ahí, ¿no? Para que seamos en conjunto. Y también es muy bello de repente escuchar, esa parte esa parte es de mi historia, ¿no? Como, esa parte es de ella, ¿no? Entonces eso también creo que es muy bello. Y pues también como que mi invitación siempre está que, igual un poco como también dijo Ricardo, ¿no? A que lo hagan sin saber, porque ahí está la clave. Y se van a sorprender cuando, tenemos primera obra, ¿no? Pero yo no sabía escribir. Bueno, pues sí sabía, solamente faltaba la pregunta justa para que lo hicieras y ya. Fin. Hola, bueno, la verdad, yo también estoy bastante nervioso, como que hoy me levanté así como de, mierda, ¿qué voy a decir? Entonces, también soy un poco ñoño y es que escribí un texto, yo sí voy a leer, la verdad. Pero, bueno, yo nada más quería comentar una anécdota ahorita de lo que decía. O sea, que a mí me honra mucho estar aquí frente a ustedes y estas personas. Y me acuerdo que con la Compañía Sauria, que es el grupo del que yo les voy a hablar, nuestra primera obra fue una obra de texto de Wajdi Maguad, y luego fue como esta cosa de queremos escribir en laboratorio, en colectivo, no sé qué, y yo le preguntaba a la gente y decían, bueno, pues un laboratorio puede empezar de cualquier forma, ¿no? Hay que empezar explorando, ¿no? Y yo decía, pero eso, ¿qué es, no? O sea, eso es igual a nada, ¿no? Y en ese momento había una obra que fue como, pues que nos marcó a muchas personas, como de mi generación, que se llamaba Vine a Rusia porque aquí vivía un tal Anton Chekhov. Entonces me acuerdo que yo busqué a Yael y le dije, oye, ¿cómo se hace un laboratorio de creación colectiva? Y ella me explicó de una manera muy generosa, como paso a paso lo que ellos hicieron, y eso nos inspiró mucho, como para empezar nosotros. Entonces, pues nada, como que me da mucho gusto estar aquí ahora con todas y con todos, pero también en especial con Yael. Entonces, bueno, yo también traje una imagen y un video, entonces lo voy a pasar por aquí, pero bueno, voy a leer por acá, ¿vale? A ver. Hola, hola. Bueno, entonces, ¿qué importa quién habla? Así abre Foucault su célebre conferencia ¿Qué es un autor? Y luego continúa. En esta indiferencia pienso que hay que reconocer uno de los principios éticos fundamentales de la escritura contemporánea. Digo ético porque esta indiferencia no es exactamente un rasgo que caracterice la manera como se habla o escribe. Es un principio que no marca la escritura como un resultado, sino que la domina como una práctica. Luego sostiene que la noción de autor aparece por ahí del siglo XVIII, acompañada de las revoluciones industriales, el surgimiento de la propiedad privada, la burguesía y principalmente el concepto moderno del individuo.
Es decir, que en el pleno auge del capitalismo, el nombre de la persona que escribió una obra empieza a ejercer un papel decisivo respecto a la forma en que esa obra circula, es clasificada o al funcionamiento de ese discurso en una sociedad. Para poner un ejemplo, un espectador del siglo XVI en Europa podía ir al corral, comía, se emborrachaba, veía la pelea del perro contra el oso y luego se conmovía hasta las lágrimas porque veía una ficción de dos amantes que no pueden estar juntos porque sus familias se odian a muerte. Pero en cambio, un espectador del siglo XVIII en adelante, ¿no?, y más como los espectadores actuales, van a un edificio teatral porque su principal motivación es ir a ver una de las obras maestras de Shakespeare, que es un autor que seguramente ya conocen porque lo leyeron en la escuela o porque han escuchado en repetidas ocasiones que es un genio, o incluso ya conocían la historia porque vieron que Amarte duele está inspirada en esa ficción, o porque muy probablemente en sus libreros o en algún librero hay una edición encuadernada en piel que dice en letras doradas, obras completas de William Shakespeare, ¿no? Y entonces de esta manera Foucault concluye que este fenómeno a él le llama función autor, y entonces está vinculado al sistema jurídico e institucional que determina y articula el universo de los discursos. Es decir, que el autor se convierte en una figura ideológica mediante la cual se regula una ficción. 2. Durante el siglo XX hubo mucha gente que se enfrentó a la función autor, entre ellas el pelón que cité anteriormente, pero también en el campo del arte están los experimentos vanguardistas de escritura a varias manos, los cadáveres exquisitos, el collage, el ready-made, la piratería y un sinfín de otras experiencias que sostienen que las ideas y los discursos no importa quién los escribe, porque no provienen del individuo, sino siempre de una colectividad. Pero a mí me gustaría más bien hablar de otras dos anécdotas. La otra vez me contaron de los memoriosos y me voló la cabeza. Son como unas personas que tenían una memoria privilegiada en el siglo de oro, entonces iban a los corrales, veían las comedias y después regresaban a su casa y las transcribían de memoria. Y luego vendían ese manuscrito porque no existía como un mercado editorial en ese entonces, ¿no? Y bueno, o sea, naturalmente, por más prodigiosa que fuera su memoria, pongamos que de los 3,000 versos que tenía una comedia, se acordaban de 2,000 perfectamente y los otros 1,000 los inventaban, ¿no? Y lo que es muy curioso es que gran parte de las obras que tenemos de Lope, de Sor Juana, de Calderón, provienen de manuscritos hechos por los memoriosos, ¿no? La otra anécdota, esta sí es más una anécdota porque el otro fue más como un dato curioso, es la siguiente. Mi mamá vivía en el pueblo de Huitzilac, Morelos, y hace unos años me invitaron a conocer al grupo que durante años ha representado en el pueblo la Pasión de Cristo en Semana Santa, porque les dijeron que pues yo sabía cosas de teatro, entonces pues ahí voy, y este grupo la verdad se parece mucho más a los grupos del siglo XVI que a los grupos del siglo XVIII en adelante, y ahí conocí a Don Chuy, que es un señor de más de 70 años que lleva toda su vida desde que era adolescente representando al personaje del soldado romano, a uno de los soldados romanos, ¿no? Entonces yo, intrigado, le dije, oiga, Don Chuy, ¿por qué no intenta esta vez leer otro personaje, ¿no? Por simple experimentación, y ya si no le gusta, pues regresa al soldado romano, ¿no? Pero Don Chuy se negó y no quiso probar otro personaje, ¿no? Luego, por otras personas del grupo, yo me enteré que Don Chuy era analfabeta, ¿no? Y que desde adolescente se sabía de memoria las líneas del soldado romano. Y entonces yo en mi romantización chilanga me imaginaba a Don Chuy repitiendo todos los días de su vida las líneas del soldado romano, esperando cada año a que llegara el día de la representación de Semana Santa para decir su personaje. Y luego también me contaron que tampoco era así del todo, ¿no? Que también Don Chuy había cambiado mucho las líneas desde entonces y entre más grande era, más iba inventando y menos se acordaba de su personaje, ¿no? Entonces, bueno, lo que me parece interesante de esta anécdota y este dato curioso es que demuestran que las dramaturgias no fueron escritas por un hipotético autor, sino también por los actores y también por los espectadores memoriosos, ¿no? Entonces, de aquí yo pregunto que si la naturaleza de la escritura para la escena, de eso que llamamos dramaturgia, no fue antes colectiva que la dramaturgia de autor que escribe en un escritorio solo. Bueno, 3. En lo personal, soy partidario de que cuando uno se dedica al arte o a cualquier cosa, hay que encontrar un origen, una genealogía, una fuerza del pasado con la que nos interese dialogar. Esos saberes de las y los antepasados que anduvieron los caminos que ahora nosotros andamos. Y digo encontrar porque no necesariamente tiene que ser cierto eso de que todo viene de los griegos o de Shakespeare o de Molière, que no dejan de ser grandes escritores, pero podemos encontrar en las grietas de la historia y la geografía otras raíces, otras genealogías.
Y una tradición con la que yo y un grupo de amigas y amigos en algún momento y de manera casi accidental encontramos sentido dialogar fue con la del teatro de grupo y de creación colectiva, una tradición que surgió en Latinoamérica en un contexto político muy específico de resistencia a las distintas dictaduras que hubo en países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Colombia, donde grupos como La Candelaria, Yuyashkani, Galpao, el Teatro Experimental de Cali, el Teatro Arena, Teatro de los Andes, por mencionar algunos, encontraron en el hacer teatro un simulacro de la revolución, donde el autor desaparecía y el texto se construía desde la escena y por todas las personas que constituían la escena, a veces incluso los espectadores, ¿no? Un poco de agua. Bueno, 4. Solo son 5, ya me voy a terminar. Bueno, no quiero que suene a un reproche, porque creo que la verdad este coloquio está increíble, está muy chido, las personas que han convocado, las preguntas que han puesto sobre la mesa, pero la verdad sí quiero decir que me parece una paradoja de esta mesa que haya individuos y no colectivos, ¿no? Entiendo que tal vez tener 30 y tantas personas de este lado no era viable, pero aún así me parece que es importante que haya una manera de que los colectivos pues se hagan presentes, ¿no? Entonces, bueno, esta es la compañía Sauria. Esto fue en un viaje que hicimos a la playa, a Oaxaca, justo antes de la final del FITU. Entonces, pues quiero presentarlos. Miren, ella es Andrea, que de hecho está aquí. Un aplauso. Andrea Navío. Él es Alex León, él es Fernando Holguín, ella es Janet Piña, ella es Lorena de la Peña y ella es Diana de la Peña, son hermanas. Aquí estoy yo, Simón, y ella es Sandy Nova, ¿no? Entonces, bueno, esta es la compañía Sauria. Empezamos a trabajar en el segundo año de la carrera, estábamos bien chavos, no sabíamos hacer nada, ¿no? Mucho menos hacer teatro, pero teníamos el deseo de hacerlo en nuestros términos y por fuera de las obligaciones académicas. Y desde ese lugar, desde un lugar que nos hiciera sentido a nosotras y no a nuestros maestros, ¿no? Y bueno, en poco más de 8 años de teatro y vida compartida que llevamos, creemos que la pregunta clave de toda creación colectiva no es el qué vamos a hacer, sino el cómo vamos a hacer lo que hacemos. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Cómo va a ser la investigación? ¿Cómo nos vamos a dividir el trabajo de manera justa? ¿Cómo vamos a hacer para que la visión de alguien no se imponga sobre la de otros? ¿Cómo vamos a organizar los tiempos? ¿Cómo vamos a conciliar las condiciones de vida que cada quien tiene con un proceso en el que quepamos todas? ¿Cómo vamos a atravesar el cansancio, las crisis? ¿Cómo vamos a configurar una poética que exprese nuestra visión del mundo, la de todas? ¿Cómo nos vamos a tratar? ¿Cómo nos vamos a acompañar? ¿Cómo vamos a construir una inteligencia colectiva? ¿Cómo vamos a hacer al teatro una forma de vida? Y creemos que en este desplazamiento conceptual hay una concentración de la potencia en la ética sobre la estética, en el proceso sobre el resultado. Se trata de poner el énfasis en las diferencias, en las irreductibilidades que nos atraviesan cuando hacemos lo que hacemos. Nos resulta más interesante lo que sucede en un colectivo de teatro que el colectivo de teatro mismo. Así como siempre será más interesante lo que sucede entre los cuerpos de una manifestación que la manifestación misma. Y bueno, ahora les voy a pasar un fragmento de nuestro manifiesto, que no se los puedo pasar todos por el tiempo, pero bueno, ahí va. Nos reunimos, jugamos, hacemos teatro, salimos de fiesta, bailamos, robamos vinos, dulces, encontramos nuevos amigos, nuevos refugios, nuevos hogares. Lloramos, peleamos y también nos enamoramos. Compartimos el pan, una cama, un chiste, un cariño, es decir, hacemos compañía Sauria. Hoy gritamos desde la ruina. No nos han extinto. Nuestra revolución es estar vivas. No queremos una vida seria, sino una vida sauria. Una vida que no obedezca mandatos ni leyes, no amaestrada, no determinada, donde renunciemos a hacer esta o aquella cosa, donde lo familiar se vuelva extraño, donde lo común, lo repetido, lo obligatorio, si se quiere, sea posibilidad, sea potencia, sea disidencia. En pocas palabras, donde en el cómo vivir se nos juegue el vivir mismo. Este colectivo es por un habitar más fuerte, por un tiempo no capitalizable, por nosotros. El video está completo en YouTube, así pueden buscar Manifiesto Saurio, lo pueden encontrar.
Y bueno, ya, punto final, 5. Ahora viene la parte triste de mi participación. Hasta la fecha, la verdad, nosotros no hemos encontrado la manera de conciliar esta forma de vida con lo que ha implicado vivir en el capitalismo. Porque para conciliar los cómo se necesita invertir tiempo, de discusiones, de vida, de trabajo, de acuerdos y de desacuerdos. Y además porque nuestras obras sí se van construyendo mientras se van haciendo. Y hoy en día el aparato de producción demanda que las obras sean viables, lo cual casi siempre implica que la obra tiene que estar completamente resuelta en un documento diabólico llamado carpeta antes de empezar a hacerla. Y entonces tiene que estar definido el texto, el diseño, la estratificación del equipo, debes justificar en qué te vas a gastar cada peso y calendarizar luego eso, ¿no? Y en cambio en nuestros procesos nos interesa investigar y a veces investigar implica que terminas en un lugar distinto a donde empezaste. Nos gusta ir descubriendo la obra de todas mientras la vamos haciendo. Nos gusta que la vida acompañe la creación y eso a veces también implica que si los cuerpos se enferman o si la vida nos atraviesa, el proceso debe parar, la maquinaria debe detenerse o replantearse, o a veces también descubrimos que hay que cambiar la dramaturgia 3 semanas antes del estreno y eso cambia todo, ¿no? Y nada de esto de lo que acabo de mencionar resulta viable en un documento como una carpeta, ¿no? Y es ahí donde la apuesta del teatro como forma de vida empieza a desmoronarse, porque hay que pagar una renta, hay que ser persona física con actividad empresarial y profesional independiente, hay que tener 3 trabajos y luego seguir y tener tu grupo independiente y no hay tiempo para sentarnos a discutir los cómo. Y ahora la verdad, siendo muy sinceros, nos encontramos en un momento de crisis como colectivo, porque cada vez es más difícil juntarnos, cada vez es más difícil levantar un proyecto y no sabemos qué va a pasar muy bien con la compañía Sabria. Yo en lo personal no sé muy bien como qué nos depara el futuro, pero me parecía que este espacio con ustedes y con ustedes podía ser un lugar interesante para descubrir cómo hacer. Yeah. Pues muchísimas gracias a todas, a todos. Yo creo que es interesante nada más para sacar algunas ideas respecto a lo que escuchamos, que al final el colectivo, las dramaturgias colectivas reafirman que siempre hablamos con palabras ajenas, es decir, las palabras ya están dichas, nosotros nada más las tomamos, pero son ajenas, no inventamos nada. Y en la reunión, que somos capaces de reinventar con esas palabras otra vez, y creo que tiene que ver con el trabajo que desarrollan las creadoras y los creadores que nos acompañan. Es interesante revisar estas dramaturgias de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Lo que significan las redes, lo que significa tener al alcance de la mano tantísima información que a veces parece que dominamos todo. Esto último que dice Simón, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas compañías? Yo creo que todos los esfuerzos que tienen que ver con el teatro, pues son de gastar suela y volver a gastar suela y volver a gastar suela, y en esa flexibilidad de la que habla Cecilia, a veces hay que despedir gente querida y recibir a otra gente y continuar, y uno no puede tirar la toalla, ¿no? Es decir, es una paradoja, pero al final, si tú vas para un lugar, de una o de otra manera, se sigue sumando gente en el camino, se sigue restando, pueden ir, pero también pueden regresar. Y coincido en que la escena se investiga. A veces nos dicen que solamente los investigadores, entre comillas, pueden levantar determinados proyectos, pero al final quienes están acá nos demuestran que la escena se investiga y sacamos conclusiones al respecto. Y finalmente hay una frase muy bonita de Bakhtin que dice: lleva un mundo poblado de los otros, y eso somos también cuando hacemos teatro, y lo volvemos a reafirmar con cada encuentro. Y por último diría que pues siempre es un buen momento para reconocer que no sabemos nada, pero estamos en disposición de volver a empezar. Si les parece, podemos ir a las preguntas. ¿Alguien tiene ganas de preguntar algo? ¿Será que...? Órale. ¿Tú me dices, a quién, Regina? Hola,
Gracias. Hola, yo soy Valentina. Yo tengo una duda, la voy a llamar utópica, porque tuve que imaginar mucho y les invito a imaginar conmigo para formularnos esta pregunta. ¿Será posible imaginar los colectivos sin que tenga que resonar, al menos a veces así resuena en mi cabeza, como un ente? Es decir, ¿por qué siempre llegar a la conclusión del individuo? Pensaba, cuando se habla de voz coral, se sigue hablando de individuo, como de uno, ¿no? O sea, todas esas voces se vuelven una otra vez, ¿no? Cuando se habla de mexicanos, ¿no? Se vuelve a hablar como de uno, como de una sola identidad, ¿no? Y pensaba yo, claro, o sea, me imagino que incluso cognitivamente es imposible, pues no encasillar, ¿no? Y hacer como grupitos y hacer entidades y todo eso, pero pensaba, ¿será posible en algún punto imaginar las voces como voces, ¿no? Como diversidades, ¿no? Y no necesariamente como una sola voz, un solo ente, ¿no? O sea, en su experiencia trabajando con colectivos, ¿será posible crear una dramaturgia? No, dramaturgias que no necesariamente tengan que caer otra vez en el individuo, que claro, bueno, es nuestro punto de partida de cierta manera, pero pensaba un poco en lo que hemos visto en clase con Deleuze, y el conocimiento y el rizoma, ¿no? Y que no hay un tronco, sino ya dejar de pensar en un árbol y las ramas, sino pensar en raíces que crecen de un lado y del otro. Entonces, ¿por qué siempre caer en el individuo? Supongo que es necesario, pero ¿será posible imaginar esto? Esa es mi pregunta. Pues es muy interesante lo que acabas de preguntar, no hay respuesta, ¿no? Finalmente tenemos que tener, no sé si para bien o para mal, un resultado, pues, ¿no? Un resultado, o sea, una obra de teatro, no sé, ¿no? Es como, pues una obra hecha por mucha gente, pues, por muchas voces, por muchas personas que nos ponemos de acuerdo en algo. Entonces, pues ahí no hay de otra, pues, digo, hasta donde yo lo he vivido. A lo mejor sí hay de otra y es como, no sé, hacer muchas obras. No, digo, bueno, hemos hecho muchas obras, pero bueno, interesante lo que dices y nos deja girando la cabeza. Yo pienso que le pongas nombre. Pienso que, claro que es posible. Yo no tengo la respuesta, quizá todos tenemos la respuesta y podemos ahorita afuera hacer una lista de posibilidades de cómo sería esa nueva forma de nombrar las colectividades sin que caiga en un nombre individual o sin que llegue a un lugar individual. Sí es posible. Bueno, yo pensaba un poco en lo que decía Yael hace rato de cómo te fundes en esas voces, ¿no? Como que ella nos decía, como dramaturga se fundía, ¿no? Como su voz. Y creo que hay una clave ahí, ¿no? O sea, que a veces fundir la individualidad en esa opacidad nos permite acceder como a lo común. Y sí, yo creo que también hay una clave en el anonimato, ¿no? Que es muy difícil, pues, en el mercado del arte porque todo se mueve y se vive a partir de que haya como un nombre, un autor, ¿no? Que se va capitalizando, ¿no? Pero sí, creo que en la medida en la que nosotros vayamos desvaneciendo esa cárcel de la identidad, de lo individual, podemos acceder a eso. Me gustaría decir dos cosas al respecto. La primera es que creo que la ventaja de los colectivos es que no estamos obligados a estar todos siempre, todo el tiempo. Y eso está bien, porque a veces alguien no quiere, o a veces alguien está enfermo, o a veces alguien se cambia de casa, y creo que la flexibilidad de un colectivo también, y el trabajo colectivo también consiste en que
pues es una suma de voluntades y de corazones. En el momento en el que le decimos, oye, tienes que estar, ahí ya estamos en terrenos escabrosos. Y la segunda es, creo yo que hay que hacer el teatro que nos gustaría ver. Como que eso, sobre todo, arroja una línea vocacional importante, ¿no? Esto que dices, pues sí, lo que decía Talía, ponle nombre, ármalo y nos platicas cómo te fue. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar? Sí, tenía curiosidad de preguntarle a Simón cómo sintió cómo sintió diferente el proceso sobre cómo no ser un deseo estúpido, que fue como un como texto colectivo, versus en lo común, que fue como partiendo de anécdotas colectivas, pero que sí hubo como una figura concreta de dramaturgo. Sí, pues fue algo curioso y creo que, o sea, apenas dimos 3 funciones y ha sido como de las cosas que más nos han comentado, porque pues sí, mientras sobre cómo no ser un deseo estúpido, al final firmamos 5 personas, pero pues eso fue un montón de gente y gente que se atravesó. O sea, yo creo que Yael con la charla esa que tuvimos, de alguna manera también es coautor. O sea, un montón de voces están ahí, ¿no? Y siempre, ¿no? Pero ahorita con esta obra, el hecho de que haya recaído en una persona, pues sí, fue particular porque a pesar de que José Emilio creo que tiene una sensibilidad increíble y supo leernos, supo retratarnos con sensibilidad, ¿no? Como dar como un espacio a cada voz, a cada quien, pues al fin y al cabo sí se construye como una voz como muy marcada desde el texto. Y mucha gente que ha ido a verla dice como, oye, pero qué raro que ustedes ahora estén haciendo teatro de texto, ¿no? Cuando lo otro era algo como más experimental, que cambiaba de convenciones, ¿no? Y la gente que le gusta el teatro de texto dice, ¿por qué están haciendo una obra de teatro de texto de esa manera, ¿no? Y la gente que no le gusta el teatro de texto dice, ¿por qué están haciendo una puesta en escena así de arriesgada, pero con texto, ¿no? O sea, pues no sé, o sea, como que al fin y al cabo creo que fue como esa, o sea, como que esta obra se colocó en un lugar como intermedio, ¿no? Así muy extraño, ¿no? Pero creo que lo que es valioso es que hay que romper con las metodologías. O sea, creo que luego se puede ir endureciendo, ¿no? Una metodología. Entonces siempre es importante como arriesgarse a poner un elemento nuevo que un poco te saque del lugar, que impida que tú puedas repetir la metodología siempre igual y que de alguna manera pues siempre haya como un riesgo artístico, ¿no? Rapidísimo nada más, o sea, yo alguna vez estuve en una como especie de comuna y sí siento que, no es la Compañía Saura, es otra, ¿no? Y sí siento que el riesgo a veces de las colectividades es que sí pueden caer en pensamientos totalitarios y sectarios. O sea, eso sí es real, ¿eh? Sí es un fantasma real. Entonces sí creo que es importante estar dislocando constantemente y que sí haya diferencias y haya contrastes y a veces sale y a veces no sale, pero bueno, como decía, lo importante es lo que sucede en el proceso, no tanto la obra que resulta de eso, ¿no? Regina, eran 2 personas acá y una allá atrás, ¿verdad? Ok. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Ángeles y soy de aquí del Colegio de Filos. Bueno, yo quería rescatar algo muy bonito que se comentó el día de hoy, que es sobre la importancia de escribir el teatro para vivir. Bueno, al principio del coloquio empezamos a escuchar que nos decían escribir para hacer teatro para comer y comer para vivir, ¿no? Entonces rescaté como esta frase de escribir teatro para vivir. Y bueno, mi pregunta se va hacia cómo podemos escribir teatro para vivir, pero para ello necesitamos romper los miedos y los prejuicios para arriesgarnos a hacer teatro y a dedicarnos a él. Y cómo podríamos arriesgarnos a romper dichos miedos y prejuicios, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención también es ¿qué importa quién hable dentro del teatro colectivo, ¿no? ¿Qué importa quién hable? Y complementando yo pensé,
mientras se hable, ¿no? La importancia es de cómo lo vamos a hacer, bueno, cómo podemos romper el miedo al cómo, y cómo voy a hacer esto y cómo voy a hacer lo otro, si no tengo tantas posibilidades en este momento, el cómo lo voy a hacer, pues ahora no está en tus manos, y si no está en tus manos, pues que tampoco esté en tu cabeza, ¿no? Porque en algún momento, como dice el profesor, si en este momento no lo puedo hacer, en algún momento lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque tengo la fuerza de voluntad y el corazón con lleno de pasión para hacerlo. Y pues a muchos nos llega el miedo de saber si vamos a comer en el futuro al dedicarnos al arte, al dedicarnos al teatro, pero pues ahora lo que me gustó y que me llevo hoy es justamente, ¿no? Generar preguntas y escuchar, porque no solamente como colectivo y aprendiendo del otro vamos a aprender para uno mismo, sino también del mundo entero, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendo a partir de mí para trabajar y aprender con el otro y para el otro? Y también cuestionarnos qué es el mundo para nosotros, qué mundo queremos para mañana y qué mundo queremos mostrar en el mundo del teatro. Gracias. Y luego... Claro. Hola. Bueno, yo me llamo Rosa. Y pues nada, creo que yo soy del lado de las que sí tengo amigas. Entonces justo, justo prende mis fervientes ganas, ¿no? O mis fervientes ganas de, ahí está la respuesta. El teatro se hace con las amigas, con mis amigos, ¿no? Me regreso mucho como esa esperanza, porque justo me encuentro en un proceso de desesperanza, ¿no? Colectivamente en la dramaturgia, saludos al laboratorio 0022, pero es así como me siento, ¿no? Muy poco escuchada y eso. En ese sentido, pues mi pregunta va de eso, ¿no? ¿Qué actividades o qué prácticas creativas incentivan su escritura colectiva para que funcione? Gracias. Sí tengo amigas. Pero no siempre tenemos los mismos intereses. No, yo pienso que prácticas que incentivan tiene que ver con las preguntas, ¿no? Preguntarse, ¿no? La curiosidad de explorar algo en conjunto, proponer preguntas que nos atraviesan en conjunto, proponer exploraciones que nos atraviesan y también cumplirle ciertos caprichos a las personas de ese colectivo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando yo era como una obsesiva, ¿no? Y entonces como que mi grupo en primer semestre, ¿no? El grupo de Euteria en primer semestre, así como que yo les dije, vámonos a la azotea de Jorge y vamos a explorar unas cosas que estoy aprendiendo en unos talleres, y como que ellos tenían esa convicción de, bueno, pues esta que esté igual que nosotros en el primer semestre, pues quiere explorar como unas cosas que está viendo, ¿no? Pero tenían la convicción de hacerlo, ¿no? Y empezamos a explorar juntos, ¿no? Y siento que eso también es importante, ¿no? Darle ese espacio al otro de hacer, ¿no? De hacer contigo, de hacer, ¿no? De proponerte, y ya después dices, no me gusta eso, ese teatro performático, ¿no? Ese teatro de azotea, pues no me gusta, ¿no? Bueno, pero la posibilidad, ¿no? De descubrirlo, creo que eso es importante. Yo diría eso. Sí, lo que se te antoje, ¿no? O sea, bueno, siempre entre más investigues, como bien dice, más experimentes, pues más vas a tener más material, ¿no? Pero ¿qué se te antoja a ti? O sea, ¿no? Nosotras hemos hecho obras porque se nos antoja hacer un conjunto de grupo versátil, porque, ¿no? Tenían el sueño de ser cantantes de grupo versátil, de esas que cantan en las bodas, ¿no?
Y así nació Las Recodas, y luego se hizo otra cosa completamente distinta, pero nació de vamos a ser cantantes de grupo versátil, ja, 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 ja. Y como niñas chiquitas, pues, ¿no? O sea, ¿qué se te antoja jugar hoy? No, pues se me antoja jugar, yo hice una obra que me llevó 3 años, de investigar desde Lucy, la Australopithecus, dónde estaba, ¿no? Es otro tipo y otra cosa, esa sí la escribí yo sola, pero era dónde hemos estado las mujeres en la historia de la humanidad, ¿no? Porque tenía esa pregunta, ¿no? Más allá de cómo estamos ahorita, sino en dónde hemos estado desde hace, ¿no? Cientos de miles de años. Entonces, pues eso, es como, a mí me encanta el teatro porque es eso, ¿no? Como jugar de niña, o sea, ¿qué se me antoja hoy? Tenemos la profesión más bonita del universo. Para mí sí es la profesión más hermosa del universo, ser actriz. La más hermosa, porque puedes hacer lo que se te dé la gana, puedes cumplir tus sueños absoluta y totalmente, ¿no? Me gustaría decir un par de cositas también. O sea, esta idea de los amigos, en mi caso es cobardía. Es que yo llegué a hacer cosas en colectivo por cobarde. Soy la persona más cobarde del mundo, entonces solo no lo iba a hacer. Entonces, claro, hay una ley no escrita que es, el chiste no es saber, el chiste es tener el teléfono del que sabe. Punto. Entonces, o sea, como que mi punto aquí es que la idea de juntarse con otros sí es compartir la pregunta. No es como cuando llegas con tu pareja de ¿qué opinas de los tríos? Pero en la respuesta ya sabes si sigues o no. ¿Sí me explico? O sea, si tú dices yo quiero hacer una obra de esto y todo el mundo voltea para otro lado, pues ya sabes que tienes que ir con el grupo de al lado a ver si alguien dice que sí. Pero a la hora de emitir la pregunta o la inquietud sobre el mundo, habrá quien... Siento que esto tiene que ver un poco con la idea de cómo te fue con el temblor. A todos nos tiembla, pero ¿qué estaba haciendo cada quien cuando tembló? Ya cuenta una historia. Entonces, hablar de desamor es que cada quien comparta cómo le va en el desamor. Hablar del fracaso es que cada quien comparta qué es el fracaso, cómo lo vive, si lo vive en persona, lo encara, si está en su familia o no. O sea, porque ponemos entidades en la escena que hablan de lo humano y siento que a la hora de compartir la pregunta pues se empieza a desarrollar mucho material, ¿no? Otra es así, de esas muy pacheconas, léete el tarot y llega un día con él y mira, me dijeron esto y a ver si sale algo. O sea, nada, hay desde el juego, desde cosas así, o hay otra que es inventa tu propio método para predecir el futuro. O sea, juega y empiezan a salir un chorro de cositas. Gracias. Es allá atrás y por acá, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Yo me llamo Denise y mi pregunta es, creo que está un poco relacionada con lo anterior que se acaba de hablar, que si es posible hacer una dramaturgia colectiva con un colectivo con el cual no congenias en ideas o en ideales, o una dramaturgia colectiva solo puede existir en este ideal en el que estás con personas con las que estás de acuerdo y con las que quieres hablar del mismo tema. O sea, ¿es posible? Sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué? Sí, perdón. Estoy en fuego. No, es que siento que lo interesante de estos procesos pues, tiene que ver con la herramienta de la bitácora, porque muchas veces el proceso puede ser el resultado. O sea, si se pelean, eso ya es material suficiente para hacer una obra poca madre. Que no tenga ningún acuerdo, eso ya es una obra. Entonces, una vez hice una obra así, documentábamos todo. Y entonces de pronto escribíamos las mentadas de madre que nos echábamos en los ensayos. Entonces ya decíamos, y aquí en este momento, antes de esta escena, me dijo esto en tal ensayo, lo vamos a hacer. O sea, es material.
Y eso sana también. Bueno, pienso que de alguna forma sí tienes que tener como una, no la misma visión, obvio, pero sí o sea, vamos, yo no escribiría una obra con una opus deísta, ¿me explico? O sería muy difícil, digo, al menos que, no sé, fuera como algo, ¿no? O sea, que me encargaran y pero digo, o sea, soy de izquierda, mi corazón late a la izquierda, entonces, bueno, tengo ciertas ideas en general de un mundo comunitario, en donde el bien común, en donde el Estado provea, o sea, tengo ciertas ideas en general que comparto, estoy a favor de la legalización o sea, del aborto, estoy a favor de en fin, o sea, como, ¿no? Sería muy difícil para mí escribir una obra, pues sí, con mis amigos del PAN, ultraconservadores de derecha, con Elon Musk y Trump, pues, ¿no? Sí, en este sentido estoy de acuerdo, creo que es imposible, o sea, es difícil cuando tu corazón tampoco está en ese lugar, ¿no? Y cuando tus ideas éticas respecto a la vida no están en ese lugar, pues no puedes, pero como lo dijo Ricardo, ¿no? Cuando hay discusiones, es increíble que el grupo no esté, lo colectivo no es estar de acuerdo, ¿no? Lo colectivo no tiene que ver con estar de acuerdo, tiene que ver con el punto al que miramos, ¿no? Y ese punto puede estar mirado de múltiples maneras, ¿no? Y si hay peleas, qué mejor, porque entonces también aparecen en la obra. Ya encuentras el conflicto, ¿no? Porque nunca sabes cómo escribir un conflicto y de repente el conflicto real aparece y ya lo pones en la obra, ¿no? Y dices, mi obra sí tenía conflicto. Pero creo que es vital que no esté de acuerdo un colectivo, porque entonces no vas a hacer una obra que se conforme con algo. No, es una obra múltiple. Sí, pues yo concuerdo mucho. O sea, sí creo que es vital, ¿no? Que haya diferencias para no caer justo en estos pensamientos totalitarios. Pero sí, o sea, si la otra persona defiende al Estado de Israel, pues no hay nada que hacer, ¿no? Pero bueno, yo también creo que, o sea, eso, pero también creo que sí es importante, o sea, por lo menos en el teatro que nosotras y nosotros hemos hecho, que sí hemos invitado a nuevas personas, o sea, sí creo que es importante que haya como una paciencia y una escucha particular. Creo que ha habido gente que se ha salido de los proyectos, ¿no? O sea, que nosotros estamos porque dicen como, puta, o sea, llevamos 10 ensayos y siguen hablando, ¿no? Y o sea, y discuten, y ¿por qué tenemos que escucharnos todos? O sea, como que también es una dinámica que no funciona para todo el mundo y está bien, ¿no? O sea, la verdad es que creo que nosotros nunca hemos corrido a nadie, pero sí se han salido personas de nuestros proyectos, ¿no? Y pues está bien, ¿no? O sea, también no... Entonces, pues nada, eso, o sea, creo que sí requiere como una paciencia y ahorita un poco de la pregunta pasada, como que nada más pensaba que sí, que creo que estos proyectos son más como cultivar, ¿no? O sea, como que tú tiras una semilla y estás acompañando que las formas de vida crezcan, ¿no? Que hace crecer. No es tanto como que tú vas construyendo y entonces, el diseñador hace la escenografía y hace el vestuario y o sea, y como que todo se va juntando como si fuera un armado, que muchas obras trabajan así, sino que es más como que se van tirando cosas que van creciendo y a veces pues crecen de no necesariamente las personas que están en esos roles, ¿no? O sea, como que a veces hay textos de la persona que hace el vestuario y así, o sea, como que creo que sí tiene como otra paciencia, como cuando pues estás plantando algo, ¿no? Y no puedes decirle a la planta, apúrate, apúrate, ¿no? Ya crece, ¿no? Sino como que toma su tiempo y a veces unas necesitan más sol que otras y así, ¿no? Y pues ya. Nos queda voz para una persona. Simón, perdón que te lo diga, pero habemos quienes hemos perdido gente a manos de Hamas. Ok. Creo que era por aquí. Hola, soy Yaeli. Mi pregunta más que nada va para Ceci Sotres, que leí tu libro y me cuestionaba sobre la plática anterior que estuvo aquí. Comentaban que el teatro de antes también puede ser un teatro documental, así como Antígona pueden ser las mujeres buscadoras.
Y algo que tú escribes en tu libro es cómo la comedia del arte, el teatro de revista, todo esto también puede ser cabaret. Y algo que me quedó muy marcado respecto a lo que tú dices en tu libro es lo que me duele, lo que me indigna y lo que me encabrona, de qué forma lo llevo al teatro. Y me gustaría saber de qué forma puedes denunciar esto que a ti tanto te afecta sin volverlo una burla o sin volverlo una tragedia y lograr el resultado que tú buscas, porque al final también es un trabajo en conjunto para que también las personas con las que trabajas estén a gusto con lo que están diciendo y lograr encontrar el resultado deseado. Bueno, como bien han dicho aquí, más que el resultado es como el proceso, ¿no? Es importante como buscar ese, lo más importante es el proceso, pues más allá del resultado, sino el proceso de creación. ¿Cómo volver la indignación una obra? Pues esa es la pregunta, ¿no?, que nos llevamos respondiendo cada quien los años que llevamos escribiendo. Desde la compañía de la que formo parte, pues lo hacemos a través del humor, lo hacemos a través de la farsa. Yo diría ahí que la única regla, entre comillas, que yo me pongo es jamás me voy a burlar de una víctima, ¿no? Esa es la única regla que yo tengo, jamás burlarme de una víctima. Yo puedo hablar de lo que quiera, puedo hablar de pedofilia, puedo hablar de los temas más sensibles y dolorosos, pero no me voy a burlar de un niño asesinado, de un niño quemado, no me voy a burlar de un estudiante asesinado o de un estudiante desaparecido, o sea, no puedo burlarme de eso, pues, ¿no? Generalmente pues voy a cuestionar al poderoso, es un ejercicio de poder, finalmente esa es la vida. Entonces siempre estoy pues cuestionando a quien tenga el poder. Claro, hay veces que como sociedades hemos creado un poder o le hemos dado poder, ¿no? Entonces es como cuestionar a la sociedad en general, entonces ahí es cuando se vuelve bien interesante, ¿no? O sea, cómo nos cuestionamos como sociedad, por qué hemos permitido ciertas cosas y llegado a ciertas cosas que como sociedad en conjunto hemos sido el victimario, ¿no? Entonces, bueno, pues es así, o sea, no sé responder bien a tu pregunta, pero ¿cómo lo hemos hecho? Pues haciéndolo, ¿no? Es pues los años de experiencia. Espero haber contestado, me quedé un poco. Bueno, pues nuevamente les agradecemos su presencia muchísimo, esperamos haber contribuido, gracias por su participación, muchísimas gracias, fue muy divertido, para mí un placer estar con ustedes y con ustedes también, muchas gracias, hasta luego.